La brisa cálida de Acapulco soplaba suavemente cuando Emiliano, un niño de 10 años, se paró frente a las enormes puertas de cristal del lujoso Hotel Castillo del Sol. Sus ojos brillaban de emoción al ver la opulencia del vestíbulo. Las arañas de cristal colgaban majestuosas desde el techo abovedado. El suelo de mármol pulido reflejaba la luz de las lámparas doradas y los hóspedes, elegantemente vestidos, paseaban con aire distinguido. Para Emiliano, era un mundo de ensueño. Una escena que solo había visto en las novelas de televisión que su madre a veces lograba sintonizar en la pequeña televisión de su casa. Sujetaba con fuerza la mano de su madre, una mujer de mirada dulce y piel tostada por el sol, que vendía dulces en la playa cercana para poder alimentarlo. «Mami, ¿crees que nos dejen entrar?», preguntó con inocencia, alzando la mirada hacia ella. Su madre esbozó una sonrisa tierna, pero también melancólica. Sabía que la realidad no era como los sueños de su hijo, pero no quería romper su ilusión tan pronto. Antes de que pudiera contestarle, un hombre alto, de cabello perfectamente peinado y un traje negro impecable, se interponió en su camino. Sus ojos afilados recorrieron de arriba abajo a Emiliano y a su madre con una expresión de desagrado. «Lo siento, pero este lugar no es para ustedes», dijo con frialdad, como si con esas palabras sellara un destino inevitable. Emiliano sintió que su corazón se detenía por un segundo. No entendía por qué aquel hombre los trataba así. Miró a su madre en busca de una explicación, pero ella, con la dignidad intacta, simplemente apretó su mano y le sonrió con una ternura inquebrantable. «Vámonos, hijo», susurró, dándole un leve tirón en la mano para alejarlo de la entrada. Mientras se alejaban, Emiliano sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Vergüenza, tristeza, pero sobre todo, una rabia sorda que le quemaba el pecho. Se detuvo un momento y volvió la mirada hacia el imponente edificio, memorizando cada detalle de la fachada, cada brillo en las ventanas doradas, cada centímetro de la puerta que les había sido negada. En ese momento, una idea se clavó en su corazón con la fuerza de un huracán. Algún día volvería, pero no como un niño rechazado, no como un visitante indeseado. Volvería como el dueño de ese hotel, y entonces sería él quien decidiría quién entraba y quién no. Sin soltar la mano de su madre, caminó con la mirada fija en el horizonte, grabando en su alma aquella promesa que lo acompañaría durante toda su vida. El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, cuando un joven de 20 años descendía con elegancia de un auto de lujo negro. Su porte era impecable. Su traje a la medida caía perfectamente sobre su cuerpo atlético, y sus zapatos de cuero relucían con cada paso que daba sobre el pavimento. Emiliano ya no era el niño humilde que una vez fue rechazado en aquel hotel. Ahora era un empresario en ascenso, un inversionista que había trabajado sin descanso, noche y día, para forjar su imperio desde cero. Frente a él, la imponente fachada del Hotel Castillo del Sol se erguía majestuosa, exactamente como la recordaba, aunque ahora le parecía más pequeña. Las letras doradas brillaban con la luz artificial, reflejando el resplandor de los faroles que iluminaban la entrada. En su interior, las arañas de cristal seguían colgando como joyas del techo abovedado, y el piso de mármol continuaba reflejando la opulencia del lugar. Pero esta vez, Emiliano no estaba del otro lado de la puerta. Esta vez estaba allí para reclamar lo que, en su corazón, siempre consideró suyo. A su lado, Alejandro, un hombre de negocios astuto y experimentado, observaba su expresión con una leve sonrisa. De cabello entrecano, mirada analítica y una actitud siempre calculadora, Alejandro había sido el mentor de Emiliano desde sus primeros pasos en el mundo de los negocios. Lo había tomado bajo su ala, enseñándole las reglas del juego, cómo negociar, cómo moverse en un mundo donde solo los más fuertes sobreviven. Ahora veía con orgullo el temple de su aprendiz. «¿Listo para cerrar el trato?», preguntó Alejandro con voz firme, conociendo bien la respuesta. Emiliano asintió con determinación. Iban a comprar el Hotel Castillo del Sol. Sería su primera gran adquisición, pero para él era más que un simple negocio. Era la culminación de una promesa hecha 10 años atrás. Era su venganza. Respiró hondo y avanzó hacia la entrada.
Esta vez no había ningún guardia que le cerrara el paso. Esta vez, las puertas se abrieron ante él sin oposición. Al cruzar el umbral, su mirada recorrió el vestíbulo. Todo seguía igual y, sin embargo, ahora lo veía con otros ojos. En un rincón, un niño vestido con ropa sencilla sujetaba la mano de su madre, mirándolo con la misma admiración con la que él había visto este lugar en el pasado. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia se repetía, pero esta vez él era quien estaba al otro lado. Sin perder el ritmo, avanzó hasta la recepción, donde un hombre de traje negro se le acercó con una sonrisa tensa. Era el gerente del hotel, un rostro que Emiliano recordaba demasiado bien. El mismo hombre que, 10 años atrás, le había negado la entrada. «Señor Ortega», dijo el gerente, extendiendo la mano con cortesía fingida, «es un honor recibirlo». Emiliano lo miró fijamente, sin estrecharle la mano de inmediato. 1.000.000 de recuerdos cruzaron su mente en un instante, pero ninguno de ellos lo hizo titubear. Sonrió de medio lado, disfrutando del momento, y finalmente tomó la mano del hombre con firmeza. «El honor es mío», respondía con voz tranquila, pero con un filo en cada palabra. «Hoy es un día muy especial». El gerente asintió nervioso, sin saber que pronto su mundo cambiaría por completo. La sala de reuniones del Hotel Castillo del Sol estaba iluminada con una luz tenue, filtrada por las cortinas de lino blanco que cubrían las enormes ventanas. En la mesa de caoba pulida, los miembros de la junta directiva se removían en sus asientos con expresiones de incredulidad. Emiliano, con una postura firme y un semblante inquebrantable, estaba sentado en la cabecera de la mesa. Justo frente a él, el gerente del hotel, el mismo hombre que 10 años atrás le había negado la entrada, lo miraba con una mezcla de asombro y temor. «¡No puede ser!», exclamó el gerente, su voz llena de desconcierto. Emiliano entrelazó los dedos y se inclinó levemente hacia adelante. Una sonrisa fría y calculada se dibujó en sus labios. «Las cosas cambian, señor», dijo con calma. «Ahora soy yo quien decide quién entra y quién no». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Los demás directivos se miraron entre sí, intentando asimilar la situación. Alejandro, el mentor de Emiliano, se mantuvo en pie a su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en el gerente, analizando cada uno de sus movimientos. El gerente tragó saliva. Sabía que la oferta de Emiliano era lo único que podía salvarlo. Sin embargo, la humillación de verse suplicando frente a aquel joven al que había despreciado era casi insoportable. «Señor Ortega», dijo finalmente, con voz forzada, «su propuesta es generosa y la junta directiva está dispuesta a considerar la venta del hotel bajo los términos discutidos». Emiliano asintió, saboreando su victoria. Pero justo cuando el abogado estaba a punto de deslizar el contrato hacia él para la firma, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad, con una expresión grave, entró apresuradamente. Su rostro mostraba tensión y preocupación. «Disculpen la interrupción», dijo el hombre dirigiéndose a la junta. «Pero hay algo que deben saber antes de tomar cualquier decisión». Alejandro frunció el ceño. Emiliano también se tensó, sintiendo que algo no estaba bien. «Adelante», dijo Emiliano, manteniendo la compostura. El hombre respiró hondo antes de soltar la bomba. «El Hotel Castillo del Sol está al borde de la bancarrota. Sus finanzas han estado maquilladas durante los últimos 2 años, pero la realidad es que las deudas lo están ahogando. Si lo compran ahora, podrían perder todo». El impacto de sus palabras se sintió como un golpe seco en el corazón de Emiliano. Los directivos intercambiaron miradas nerviosas y el gerente bajó la cabeza, confirmando la terrible noticia. Alejandro miró a Emiliano con preocupación. Durante años habían trabajado incansablemente para alcanzar ese momento, pero ahora la situación cambiaba drásticamente. Emiliano cerró los ojos un segundo, procesando la información. No podía dar marcha atrás. Su orgullo, su promesa y su determinación lo impulsaban a seguir adelante. Pero también sabía que un movimiento en falso podría costarle todo lo que había construido. «Quiero ver los estados financieros completos», dijo finalmente, con un tono firme e inquebrantable. El hombre asintió y colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Emiliano tomó los documentos y comenzó a revisarlos con rapidez.
Alejandro se inclinó para observarlos también. La realidad era peor de lo que imaginaban. El hotel estaba hundido en préstamos impagables. Las reservas habían caído en picada y la competencia los había dejado atrás. Emiliano respiró hondo. Sabía que la decisión que tomara en ese momento definiría no solo su futuro, sino también el de todos los que trabajaban en ese hotel. Cerró la carpeta con determinación y miró a Alejandro, quien esperaba su respuesta con expectación. «Vamos a hacerlo», dijo finalmente. Alejandro lo miró con sorpresa. «Emiliano, esto podría hundirnos», advirtió. «No hay garantía de que podamos salvar el hotel». Emiliano mantuvo su mirada fija en él. 10 años atrás, este hotel me cerró las puertas. Ahora voy a abrirlas de nuevo, pero a mi manera». El gerente tragó saliva, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Los directivos intercambiaban miradas de incertidumbre. Alejandro soltó un leve suspiro y tras unos segundos de tensión, asintió. «Entonces, que empiece el juego», murmuró. Emiliano tomó la pluma y con un trazo firme firmó el contrato. La tinta apenas había secado cuando el destino empezó a moverse de una forma que nadie podría haber anticipado. El contrato ya estaba firmado, pero en el instante en que la tinta tocó el papel, Emiliano sintió el peso real de su decisión. Había pasado a ser dueño del Hotel Castillo del Sol, pero ¿a qué costo? Las décadas de opulencia habían desaparecido tras las cortinas de cifras maquilladas, y ahora lo que tenía en sus manos era una estructura tambaleante que amenazaba con arrastrarlo consigo al abismo financiero. Alejandro, su mentor, se acercó con una expresión grave. «Todavía podemos reconsiderarlo. Hay formas de venderlo rápido y minimizar las pérdidas». Emiliano exhaló lentamente, observando el gran salón del hotel. Las lámparas de cristal brillaban con la misma intensidad de hace una década, pero ahora sentía que su resplandor era una ilusión. El lugar que había sido su sueño ahora era su mayor desafío. «No», dijo con firmeza. «No voy a retroceder. Este hotel tiene valor. Solo necesito descubrir cómo salvarlo». Fue entonces cuando conoció a Sofía. En una de sus inspecciones por las instalaciones, la vio en la cafetería, limpiando las mesas con prisa. No parecía notar su presencia hasta que él se aclaró la garganta. Ella levantó la mirada, con un ligero destello de sorpresa al reconocerlo. «Señor Ortega», su voz sonaba cautelosa. «Emiliano está bien». Sofía asintió y siguió con su trabajo, pero Emiliano sintió curiosidad. Ella no parecía molesta ni preocupada por su llegada. Al contrario, su expresión era de alguien acostumbrado a las dificultades. «¿Desde cuándo trabajas aquí?», preguntó, cruzándose de brazos. «Desde los 15». Ella sonrió de forma ladeada. «¿Era esto o dejar la escuela? Necesitábamos el dinero en casa». Emiliano asintió, pensativo. «¿Sabías que el hotel estaba en ruinas económicas?». Sofía soltó una risa amarga. «Por supuesto. ¿Cómo crees que se siente trabajar horas extra y que te paguen con retraso?». La administración trató de ocultarlo, pero para nosotros los empleados siempre fue evidente. Emiliano sintió una punzada de culpa. «Y aún así sigues aquí. No todos aquí son como ese gerente. Algunos necesitamos este trabajo para sobrevivir». Ella dejó el trapo sobre la mesa y lo miró fijamente. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con nosotros, jefe?». Emiliano sintió su garganta secarse. Hasta ese momento, su mente había estado enfocada en una sola cosa: su venganza. Había esperado con ansias este día, la posibilidad de tomar el control de aquel lugar donde había sido humillado. Pero ahora entendía que su victoria no era tan simple. Si vendía el hotel para minimizar sus pérdidas, significaba que cada empleado, desde los cocineros hasta el personal de limpieza, quedaría sin trabajo. Y si intentaba salvarlo, estaría arriesgando su fortuna entera en un negocio casi imposible de recuperar. «Quiero salvar este lugar». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Sofía lo miró con un destello de sorpresa en los ojos. «Entonces, hazlo de verdad, pero no solo para ti. Si realmente quieres cambiar este hotel, escucha a los que hemos estado aquí todos estos años». Emiliano permaneció en silencio mientras Sofía se alejaba. Sus palabras quedaban resonando en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, dudaba de sus propios motivos. Su venganza había sido la fuerza que lo impulsó hasta aquí, pero ahora un nuevo dilema se interponía en su camino.
Salvar el hotel significaba mucho más de lo que había imaginado. Y lo peor era que, en ese momento, no tenía una respuesta clara. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, Emiliano pensaba en lo que había descubierto. Cada habitación, cada rincón del lugar, tenía una historia. No solo la suya, y quizá la clave para salvarlo no estaba en los números ni en los negocios tradicionales, sino en comprender lo que realmente representaba el Castillo del Sol para quienes dependían de él. Al llegar a su oficina, Alejandro lo esperaba con una expresión serena, pero inquisitiva. «Has estado muy callado. ¿En qué estás pensando?» Emiliano se sentó en su escritorio y miró los papeles que había esparcidos frente a él. Balances, deudas, proyecciones. Pero ninguno de esos documentos le daba la respuesta que necesitaba. Creo que la pregunta correcta es... Levantó la mirada hacia su mentor, con una chispa de determinación renovada en sus ojos. ¿Cómo hacemos que este hotel vuelva a ser lo que una vez fue sin sacrificar a los que han estado aquí desde el principio? Alejandro sonrió levemente. Esa, Emiliano, es la pregunta más difícil que podrías hacerte. Emiliano apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó las manos, listo para enfrentarse al mayor desafío de su vida. Entonces, empecemos por encontrar la respuesta. Lo que Emiliano no sabía era que, en su búsqueda por salvar el hotel, también terminaría descubriendo verdades ocultas que cambiarían su destino para siempre. Mientras la noche caía sobre la ciudad, una sombra se movía entre los pasillos del hotel. Un hombre con un pasado vinculado al Castillo del Sol había vuelto, y no con buenas intenciones. La verdadera batalla. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo con tonos dorados, cuando Emiliano entró en su oficina con el ceño fruncido. La noche anterior había sido una batalla mental interminable, tratando de decidir si debía continuar con su arriesgado plan o dar un paso atrás antes de que fuera demasiado tarde. Su conversación con Sofía aún resonaba en su mente. Por primera vez, su deseo de venganza se veía eclipsado por algo más grande: la posibilidad de redimir aquel lugar y, en el proceso, a sí mismo. Alejandro estaba esperándolo, sentado en el sofá de cuero junto a la ventana. Su expresión era seria, pero había un brillo calculador en sus ojos. Emiliano apenas tuvo tiempo de acomodarse en su escritorio cuando su mentor deslizó un sobre grueso hacia él. «Necesitas ver esto», dijo Alejandro, con un tono sombrío. Emiliano tomó el sobre y lo abrió con precaución. Dentro encontró una serie de documentos financieros, correos electrónicos impresos y transacciones bancarias sospechosas. A medida que sus ojos recorrían la información, una sensación de ira comenzó a hervir en su interior. «Esto no puede ser posible», murmuró, apretando la mandíbula. «Es más que posible», confirmó Alejandro. «El gerente ha estado desviando fondos del hotel durante años. Ha manipulado los libros de contabilidad para ocultarlo. Pero todo está aquí. Es por eso que el hotel está en ruinas. No fue solo mala administración, fue corrupción». Emiliano cerró los documentos con un golpe seco sobre el escritorio. Ahora todo tenía sentido. Los salarios atrasados, la falta de mantenimiento, la disminución de clientes. No se trataba solo de un mal negocio, sino de un robo sistemático. «Esto cambia todo», dijo Emiliano levantándose de golpe. «Si el hotel cayó en desgracia por su culpa, significa que aún tiene salvación». Alejandro asintió lentamente. «Exactamente. Si logramos exponerlo, podríamos recuperar parte del dinero y limpiar la reputación del hotel. Pero esto no será fácil. Un hombre como él no se va a rendir sin luchar». Emiliano sintió su corazón acelerarse. Este era el momento que había esperado toda su vida. En lugar de ver caer el hotel como un acto de venganza, ahora tenía la oportunidad de reconstruirlo y demostrar su valía de una manera que nadie podría cuestionar. Al día siguiente, con la determinación ardiente en su pecho, Emiliano reunió a todos los empleados en el salón principal. Las lámparas de cristal brillaban sobre ellos, pero el ambiente estaba cargado de incertidumbre. La mayoría esperaba malas noticias, un anuncio de despidos masivos, o peor aún, el cierre definitivo del hotel. Se subió a una pequeña tarima y observó los rostros de los empleados. Muchos de ellos eran veteranos del hotel, personas que habían dedicado su vida a aquel lugar y que ahora enfrentaban un futuro incierto.
Sé que han escuchado muchos rumores sobre lo que está pasando con el hotel, comenzó Emiliano, con una voz firme pero serena. También sé que muchos de ustedes están preocupados por su futuro, pero quiero que escuchen esto con atención. Este hotel no va a cerrar. Un murmullo recorrió la sala. Algunos intercambiaron miradas escépticas, mientras que otros esperaban más detalles. No solo he comprado el Castillo del Sol, sino que voy a transformarlo en algo mucho mejor, continuó. Durante años este lugar fue símbolo de prestigio, pero también de exclusión y corrupción. Eso se acabó. A partir de hoy vamos a construir un hotel que no solo recupere su gloria, sino que sea un lugar donde todos sean bienvenidos. Las palabras flotaron en el aire por un momento. Luego, una oleada de aplausos tímidos comenzó a expandirse entre los empleados. Emiliano pudo ver rostros iluminándose con esperanza, aunque también notó a algunos que todavía dudaban. Entre ellos el gerente. El hombre se encontraba de pie al fondo de la sala, con los brazos cruzados y una expresión que intentaba disimular su furia. Sus ojos afilados destellaban con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Sabía que su poder estaba en riesgo, y Emiliano podía ver que no se iría sin pelear. Cuando la reunión terminó, Emiliano se acercó a Alejandro y habló en voz baja. Tenemos que actuar rápido, antes de que él encuentre la manera de cubrir sus huellas. Alejandro asintió. Déjamelo a mí. Tengo contactos en la prensa que estarán más que felices de destapar este escándalo. Pero tienes que estar preparado. Cuando él sepa que estamos detrás de él, hará todo lo posible por destruirte antes. Emiliano respiró hondo. Que lo intente. Lo que ninguno de los dos sabía era que el gerente ya tenía un plan en marcha, y que esa misma noche, el Castillo del Sol estaría más cerca que nunca de su peor crisis. La luna se alzaba alta sobre la ciudad cuando Emiliano entró en el despacho donde firmaría el contrato final. Las luces del hotel titilaban en la distancia, pero en su interior todo era silencio y tensión. Sobre la mesa, los documentos esperaban, alineados con precisión, como si fueran la última pieza de un destino inevitable. Alejandro estaba a su lado, su expresión seria, pero con un leve destello de orgullo. Lo habían logrado, o al menos eso pensaban. Mientras Emiliano tomaba la pluma entre sus dedos, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo no encajaba. Todo parecía demasiado fácil. Demasiado tranquilo después de tanta lucha. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió y entró el gerente del hotel, su rostro ocultando apenas la ansiedad que lo carcomía. Con pasos calculados, se acercó a la mesa y deslizó un sobre con aparente casualidad. Antes de que firmes, Ortega, su voz era melosa, pero con un filo de veneno escondido. Tal vez debería revisar algunos detalles que se nos pasaron por alto. Emiliano arqueó una ceja y abrió el sobre. Dentro encontró documentos que, a simple vista, parecían legítimos. Pero al analizarlos con detenimiento, su estómago se hundió. Eran registros bancarios falsificados, transacciones fraudulentas a su nombre. Según esos papeles, él no estaba comprando el hotel, lo estaba saqueando. Alejandro se inclinó sobre su hombro, con el ceño fruncido. «Esto es una trampa», murmuró. El gerente sonrió con satisfacción, cruzando los brazos. «Simplemente estoy asegurándome de que todo esté en orden. No querrás que nadie piense que te estás beneficiando ilícitamente, ¿verdad, Ortega?» Emiliano apretó los dientes. Ahora entendía. No se trataba solo de perder el hotel. Si firmaba en esas condiciones, podría terminar en la cárcel por un delito que no cometió. Y aún peor, su nombre quedaría manchado para siempre. Mientras tanto, en otra parte del hotel, Sofía escuchaba todo desde la escalera de servicio. Había estado sospechando del gerente durante semanas y ahora tenía la prueba. Sin perder tiempo, salió corriendo por los pasillos. Su única meta era encontrar a Emiliano y advertirle antes de que fuera demasiado tarde. Pero no llegó lejos. Antes de que pudiera doblar la esquina hacia la oficina de Emiliano, dos hombres de traje oscuro aparecieron de las sombras. Uno de ellos, alto y con una cicatriz en la mejilla, la sujetó del brazo con fuerza. «¿A dónde crees que vas, princesa?» El corazón de Sofía latió con fuerza. Intentó zafarse, pero el otro hombre, más bajo y corpulento, sacó un teléfono y marcó un número. En la oficina, el teléfono de Emiliano sonó con insistencia. Frunció el ceño al ver el número desconocido,
pero algo dentro de él le dijo que debía responder. Al otro lado de la línea, una voz distorsionada habló con tono burlón. Si firmas ese contrato, la chica pagará las consecuencias. El mundo de Emiliano se detuvo. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a Sofía? El hombre rió. Eso no importa. Lo que importa es que tomes la decisión correcta. O salvas tu precioso hotel, o salvas a la chica. El reloj de la oficina marcaba la medianoche. Emiliano sintió la presión del tiempo aplastándole el pecho. Si se detenía ahora, perdería todo por lo que había luchado. Pero si seguía adelante, Sofía estaría en peligro. Alejandro lo miró, entendiendo la situación sin necesidad de palabras. «Tenemos que hacer algo», dijo en voz baja. Emiliano cerró los ojos por un instante, su mente trabajando a toda velocidad. No podía dejar que el gerente ganara. No podía permitir que Sofía pagara el precio de su ambición. Tomó una decisión. Respiró hondo, dejó la pluma sobre la mesa y con voz firme dijo: «Si crees que voy a dejar que controles mi destino, estás muy equivocado». Se giró hacia Alejandro. «Consigue la seguridad. Encuentra a Sofía. Yo me encargaré del gerente». El juego había cambiado y Emiliano estaba dispuesto a jugar hasta el final. Pero lo que no sabía era que el enemigo tenía un último as bajo la manga. La tensión en el Hotel Castillo del Sol había alcanzado su punto máximo. Emiliano sabía que el tiempo jugaba en su contra y que cualquier error podría costarle todo. Pero esta vez estaba preparado. Con Alejandro a su lado, trazó un plan meticuloso para exponer la corrupción del gerente y asegurarse de que no pudiera escapar de la justicia. Durante días recopilaron documentos, grabaciones y testimonios de empleados que habían sufrido bajo su régimen de abuso y robo. Alejandro, con su experiencia en el mundo de los negocios, contactó a viejos amigos en la fiscalía. No había margen de error. Cada pieza de evidencia tenía que ser irrefutable. Cuando finalmente presentaron las pruebas, las autoridades no tardaron en actuar. La policía irrumpió en el hotel justo en el momento en que el gerente intentaba huir por la puerta trasera con una maleta llena de dinero en efectivo. Su rostro, antes arrogante, se tornó pálido al ver a los oficiales bloqueándole la salida. Pero su verdadera pesadilla comenzó cuando giró la cabeza y vio a Emiliano, de pie en el vestíbulo, observándolo con una mirada firme y decidida. «Hace 10 años, usted me cerró la puerta en la cara», dijo Emiliano, con la voz cargada de una mezcla de triunfo y determinación. «Hoy soy yo quien decide quién se queda y quién se va». El gerente intentó responder, pero las esposas se cerraron en sus muñecas antes de que pudiera articular una palabra. Mientras la policía lo escoltaba fuera del hotel, los empleados se reunieron en el vestíbulo, algunos incrédulos, otros con sonrisas de alivio. Finalmente, la pesadilla había terminado. Con el arresto del gerente, el último obstáculo había sido eliminado. El hotel, cargado de deudas y problemas, ahora pertenecía completamente a Emiliano. Pero mientras miraba los pasillos y las lámparas de cristal que alguna vez le parecieron inalcanzables, se dio cuenta de que su lucha nunca había sido por el edificio en sí. El verdadero triunfo no estaba en la venganza, sino en la posibilidad de cambiar las cosas para mejor. Esa misma noche, con la ayuda de Alejandro y Sofía, organizaron la tan esperada reapertura del Castillo del Sol. No hubo grandes anuncios ni lujos excesivos, solo una promesa. Cualquiera, sin importar su apariencia o su origen, sería bienvenido. Emiliano caminó por el vestíbulo, observando cómo las mesas del restaurante se llenaban no solo de turistas adinerados, sino también de familias locales que nunca antes habían tenido la oportunidad de entrar. El brillo en los ojos de los empleados reflejaba algo más valioso que cualquier ganancia financiera: esperanza. Sofía, parada junto a la barra, le dirigió una sonrisa cómplice. Ella había creído en él cuando nadie más lo hizo, y ahora compartían el mismo sueño. Alejandro se acercó con una copa en la mano, ofreciéndosela a Emiliano. «Por el futuro», dijo, chocando su copa contra la de su aprendiz. Emiliano tomó un sorbo, disfrutando el momento. Había comenzado este viaje con un deseo de venganza, pero lo que realmente ganó fue algo mucho más grande: la oportunidad de reescribir la historia del hotel y de aquellos que dependían de él. Pero mientras la música sonaba y las risas llenaban el aire, una sombra se deslizaba entre la multitud.
Alguien que no pertenecía ahí, alguien que no celebraba la victoria de Emiliano. Desde una mesa en la esquina del salón, unos ojos oscuros y llenos de resentimiento lo observaban en silencio. La verdadera batalla por el Castillo del Sol aún no había terminado. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparta historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es esencial para que podamos continuar con nuestras historias. Hasta pronto y gracias.